Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Esther Solís. El día de hoy vamos a estar trabajando un tema que en este espacio, precisamente que se ha estado viniendo trabajando durante el transcurso de estas semanas, de estos meses, que hemos estado en aislamiento social por la pandemia de COVID-19. Este tema es un tema que nos hicieron favor de hacernos llegar a través de nuestra página, de nuestra fanpage de Facebook a Asociación Libre Psicólogos en Guadalajara. Y me parece que es un tema que aunque originalmente se estaba, sobre todo los primeros meses, estaba como muy en boga hablar acerca del aprendizaje que nos iba a dejar precisamente como esta cuestión con respecto a la pandemia, al manejo de la pandemia como sociedad, si estamos preparados o no, que eso tiene que ver ya con una perspectiva ya más socioeconómica, sociocultural, cuestiones que tienen que ver precisamente con cuestiones políticas, económicas, etcétera. Pero mucho se estaba hablando en ese momento, que básicamente fue hace algunos meses, al inicio de esta situación, o sea, la importancia de desde mantenernos ocupados, aprender precisamente como algo nuevo, el hecho de que nos mantuviéramos con mentalidad positiva, que trabajáramos la parte que tenía que ver con el desarrollo personal, meditar, reflexionar, etcétera. Bueno, o sea, una serie de cuestiones que tenían que ver con eso y me parece que también de repente se tornó en una cuestión de necesidad, incluso de una exigencia o sea, tenemos que haber aprendido algo con respecto a toda esa situación que pasó. Me parece importantísimo, o sea, que hablemos acerca de esto, porque me parece que ahorita, precisamente ante la situación, que ya implica ya directamente que próximamente ya estamos por pasar la fase 3, en el caso de que todo sea viable y esperemos que así sea, pero, o sea, ¿cuáles son las implicaciones o qué cosa fue lo que generó y qué pudimos haber observado en el transcurso precisamente de estos meses que hemos estado pues en aislamiento social? Y este tema, o sea, también no es la idea ni desde irnos a la parte como más negativa, que tiene que ver con como toda esa serie de cuestiones em, de las fake news y demás. No únicamente tiene que ver con eso, también vamos a abordarlo un poco, pero también tiene que ver con la otra parte que se refiere sobre todo al autoconocimiento y al reconocimiento de hacer una introspección al respecto de realmente qué cosa fue lo que nos pasó durante el transcurso de estos meses. Porque me parece que es algo que si bien ahorita ya hay más información, ya hay una cuestión también acerca del nivel de contención, del entendimiento de los niveles de estrés, etcétera, no es algo que está completado, no hemos terminado, no se ha terminado la pandemia, no se ha terminado la cuarentena, que ya de cuarentena yo creo que ya se exponenció 4 o 5 veces más, pero me parece que, o sea, nos vamos a ir por puntos porque también tiene que ver con una invitación al respecto de realmente conocernos, en el sentido de por lo menos tener un entendimiento de cuáles son nuestras reacciones y posiblemente poder analizar o trabajar o reflexionar al respecto de qué es lo que dicen este tipo de reacciones con respecto a mí o con respecto a mi entorno familiar o con respecto a mi entorno social, etcétera. Insisto, este tema nos lo hicieron favor de llegar, y me parece que era un reclamo en el sentido de la información que en su momento se estableció acerca de una situación de tenemos que haber salido aprendiendo un idioma y demás, porque pues esta cuestión que tenía que ver con estar encerrados, pues era prácticamente como un tiempo de relajarnos, de meditar y demás. Y me parece que esta situación ha distado muchísimo de tener esas características. O sea, sí se estaba esperando que por el hecho de permanecer dentro de casa,
los que en su momento pudieron hacerlo, porque hubieron personas que no pudieron hacerlo por cuestiones que tenían que ver con su economía, con cuestiones de tipo social, con cuestiones que tenían que ver con su propio trabajo, sus actividades en general, o sea, no pudieron estar en aislamiento social, no por lo menos de forma completa. Entonces me parece también importante como establecer las grandes diferencias y esta idea que se tenía acerca de, bueno, si estás en casa, pues mínimamente tienes que comer saludable, tienes que hacer ejercicio, tienes que haber aprendido idioma, tienes que haber como reconectado con tu familia, tienes que haber, bueno, insisto, toda esta situación distó muchísimo de esta cuestión a nivel utópico que se planteó originalmente acerca de lo que implicaba para una persona o para una familia permanecer encerrados en un espacio 7 por 24 durante varias semanas. Esta cuestión, de entrada, me parece que hay que entender cómo nosotros reaccionamos ante una crisis. Y cómo nosotros reaccionamos ante una crisis también implica en su momento cómo entendemos que cuando las otras personas están reaccionando ante una crisis. Muchos estábamos en el entendido de que esto iba a durar X cantidad de tiempo, luego se extendió, etcétera. Y ante esta cuestión de que se extendía, se extendía, se extendía, los niveles de frustración, los niveles de ansiedad, etcétera, pues empezaron a aumentar muchísimo. Originalmente eran cosas, imágenes que sucedían en otros países, una cuestión muy preocupante al respecto precisamente como de la posible llegada o de los contagios que se podían haber llevado a cabo ya para ese momento en México. O sea, había como toda una cuestión al respecto de eso, pero conforme fue pasando precisamente como el aislamiento social, el prácticamente mandato de quédate en casa, empezaron a suceder como cuestiones muy intensas acerca de las dificultades que tenemos para poder entender y para poder sobrellevar el día a día, la cotidianidad, la rutina de una constante convivencia con nuestra pareja, con nuestros hijos, sobre todo pensando en mamás y papás que se tuvieron que quedar y que estuvieron fungiendo o que han estado fungiendo más bien como maestros con esta cuestión de las clases en línea. Ha sido una situación muy compleja de manejar, revela también, o sea, también la labor importantísima que tiene el entorno escolar, la labor que mucho tiempo ha estado sobajada, menospreciada y minimizada, o sea, con respecto a qué es lo que se tiene que enfrentar un docente, por ejemplo, el momento de estar conviviendo con 35, 20, 15 niños al mismo tiempo y estar estableciendo precisamente con respecto a cómo manejar sus tiempos, cómo manejar las planeaciones, cuáles son los objetivos, poder incluso también cómo trabajar cuestiones a nivel emocional, precisamente como con ellos. Ha sido realmente, me parece a mí como muy revelador, porque también ha establecido cuáles son las dinámicas que nosotros podemos llegar a tener tendencia a organizar en nuestra casa. ¿Quién se hizo cargo precisamente como de las actividades del hogar? En qué momento, en qué circunstancias empezaron a salir esa cuestión acerca de la violencia intrafamiliar, cuestiones que tienen que ver con violencia de género, dificultades importantes para mantener las relaciones de pareja. Nos llegaron también como a comentar este tema, me parecería también importante que lo abordáramos de manera posterior acerca de personas, o sea, de que masivamente hubo una ruptura de relaciones en el transcurso de la cuarentena, o sea, tanto, o sea, relaciones de matrimonio, unión libre, así como también de noviazgo. O sea, realmente puso de relevancia cuáles son las herramientas y qué tanto podemos llegar a conocer o a desconocer al respecto precisamente de con quién estamos conviviendo en el día a día. De igual manera, esta parte que tiene que ver se supone que estando en casa, pues vamos a estar todos contentos, vamos a estar todos felices, vamos a tratar de hacer todo esto, pero me parece que también una de las cosas que no se planteaba en ese momento era el cúmulo de emociones, de sentimientos, de pensamiento
y las pocas posibilidades o vías precisamente que tenían las familias, las parejas o las personas en general de poder canalizar estas emociones, es decir, de cómo poder expresarlas. Precisamente por lo mismo, por lo menos aquí en el estado de Jalisco, se estableció una metodología precisamente como de trabajo, un proyecto que tenía que ver con la posibilidad de que psicoterapeutas encargados, o sea, pudieran estar recibiendo llamadas, obviamente a nivel gratuito, de intervención en crisis de personas que no era porque estuvieran asustados por la pandemia ni por el COVID, sino porque estaban pasando por situaciones a nivel emocional altamente conflictivas y no existía la posibilidad de poder tener acceso a a la descarga, ¿sí me explico? A la descarga de hablar con alguien, irte a tu trabajo, desahogarte físicamente en el gimnasio, ¿sí me explico? Alguna cosa que pudiera llegar a suceder, pues prácticamente era inexistente, lo cual implica en su momento que también es algo importante y de relevancia establecer una de las formas, o sea, que tenemos de descarga y que me parece que muchas de las veces no la ejercemos, por así decirlo. O sea, tiene que ver con la verbalización de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos y establecer también una vinculación a nivel verbal con otras personas, preguntarles cómo se sienten, si entendimos bien o no entendimos bien, establecer precisamente una cuestión de comunicación y de diálogo con el otro. Me parece que en este momento, o sea, realmente fue algo muy complicado de realizar, por lo menos, o sea, de los comentarios y de las situaciones que en su momento hemos estado llegando a saber a través de sus comentarios, de sus dudas, de sus mensajes que nos han hecho llegar. Y también me parece que tiene que ver con una cuestión a nivel personal. Todos hemos estado en este asunto, lo cual implica, o sea, también reconocer cómo me fue, más bien, incluso pensaría en, ya no tanto que he aprendido, o sea, con respecto a esta situación, sino que tanto he tenido la oportunidad de verme y de entender mis reacciones, mis sentimientos, mis pensamientos. Muchísimas gracias. Ahorita me acaba de llegar un mensajito que viene aquí en el video. Dice, creo yo que no era una regla, tenía que haber aprendido algo. Fue parte del estrés, tanto cuestión económica como por el pánico. Por supuesto, y muchísimas gracias por los pulgarcitos arriba y por el comentario. Agradezco muchísimo que estén interactuando precisamente y que nos haga favor también como de darnos a conocer qué cosas es lo que están pensando, qué cosas es lo que piensan. Sí, efectivamente, este asunto no era para aprender una nueva receta de cocina. Quien pudo hacerlo, bendito sea. Pero implica en su momento también entender que hubieron personas que realmente estuvieron en una situación o están en una situación actualmente en donde realmente la afectación de no poder estar en contacto físico con otras personas, estar completamente aislados, por supuesto que les afectó la percepción que tienen de sí mismos, de los demás, y que también han estado en episodios que pueden llegar a ser considerados como depresivos, en donde prácticamente el nivel de energía y de motivación se fue a cero. Y también en esta cuestión como de, pues estás cómodo en tu casa, no estás haciendo nada, etcétera. O sea, me parece que todas las perspectivas, todas las situaciones que en su momento se pudieron haber estado sucediendo, no hay que minimizarlas. Ni la persona que tuvo que salir, porque económicamente y socialmente no fue posible mantener precisamente la cuarentena, así como también la persona que se quedó encerrada en su casa y que empezó a tener sintomatología de ansiedad, depresión, sensaciones de que constantemente se estaban enfermando o que podían llegar a morir eventualmente por una cuestión del contagio. O sea, me parece que todos estábamos expuestos precisamente como a la posibilidad de vernos reaccionar de alguna forma. Y que también me parece que todas las herramientas que en su momento se pudieron haber llegado a utilizar, pues implica en su momento también reconocer que tenemos o que no tenemos herramientas para poder enfrentar esta situación. Me parece que todavía falta que se termine precisamente como esta cuestión de la fase 3, todavía falta mucho, o sea, que nosotros podamos llegar a observar de nosotros mismos, pero este video es una invitación para hacer una retrospectiva de cómo vamos, cómo nos sentimos, qué cosas es lo que hemos estado pasando
y que si en algún momento yo considero que necesito ayuda, necesito apoyo, de primariamente vayámonos a nuestra red de apoyo, familiares, amigos, hablemos acerca de la situación, abordemos las temáticas que nos están preocupando y si no es posible realizarlo con las personas con las que estamos físicamente en esta cuestión del aislamiento social, o nuestros amigos y demás, busquemos ayuda profesional. Hay instancias desde a nivel gratuito para intervención en crisis, psicoterapeutas, psicólogos que estamos trabajando precisamente al respecto como de todo esto. Con esto vamos a terminar. Muchísimas gracias. Me acaban igual de mandar un mensajito. Dice por acá, en lo personal me ha costado sobrellevar la sensación de aburrimiento. Me ha ayudado a pensarme a mí misma cuando no soy productiva. Me parece que hay algo también importante acerca de la productividad. Se supone que tenemos que estar generando cosas y que implica tanto pensamientos, reflexiones y demás. Sí me parece que hemos llegado a un punto en donde también tenemos que dejarnos llevar por la situación, no resistirnos ante esta situación y si en ese momento no tengo la disponibilidad, no tengo la energía de realizar algo, o sea, me parece que también se amerita la situación para que en su momento podamos hacer una pausa y podamos tratar de descansar. Muchas personas están reportando que están emocional e incluso físicamente cansados. Y eso implica en su momento también reconocer que aparentemente no estamos haciendo nada, pero estamos haciendo una bola de cosas, empezando con que estamos tratando de sobrevivir de entrada. Eso es lo que estamos como realizando. Y si para eso tengo yo que aprender a relajarme y a pensar que no necesariamente tengo que producir nada, no necesariamente tengo que hacer algo para poder como mantenerme como productivo, sí implica en su momento aprender a vegetar, aprender a relajarnos, aprender a dejar pasar las cosas que no podemos controlar. Pero bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Les agradezco muchísimo a todas las personas que me hicieron favor de mandarme sus pulgares arriba y sus corazoncitos, así como también sus comentarios. También estoy viendo que nos acaban de llegar algunos mensajitos a nuestra fanpage. Les agradezco muchísimo todo el apoyo, la buena ganas de discutir, de preguntarse cosas. Les agradezco muchísimo a todas las personas que nos han estado haciendo favor de seguir nuestros videos y también de mandarnos sus preguntas, de interactuar con nosotros y de vernos. Les agradezco muchísimo, les mando un abrazo muy fuerte desde Guadalajara, Jalisco. Cuídense mucho y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.